Tecnológico. Bueno, ya estamos en contacto. Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, estamos tremendamente golpeados los consumidores, que todos en definitiva somos consumidores, y sobre todo la clase media y las clases populares, los trabajadores, estamos muy golpeados con los aumentos tremendos de precios. ¿Por qué no nos haces una descripción sobre cómo han golpeado los precios en los últimos tiempos? Bueno, han golpeado fuertemente en el bolsillo, sobre todo de los consumidores de clase media, de clase media, de clase media baja, ni que hablar en los trabajadores de relación de dependencia, ni que hablar de los jubilados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Uh-huh. Fíjate vos que, de acuerdo a los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 25 años cada 15 días, los productos de almacén en el año 2020 aumentaron un 63%. Ah, amigo. Los productos de carne y de carne vacuna un 64%, y frutas y verduras un 102,30%. 102. Claro. Cuando la inflación, de acuerdo al INDEC, fue del 36,1%. Y estos han sido los aumentos que se produjeron en aquellos productos de consumo masivo por el grueso de la población. Muchos preguntan, bueno, pero los datos del INDEC entonces no se ajustan a la realidad, son falsos. Bueno, en primer lugar que la inflación no es la canasta básica de alimentos. Claro. La inflación es un conjunto amplísimo de elementos que se miden, no solo los alimentos, sino la vestimenta, el calzado, el turismo, la medicina, la escuela, etcétera, etcétera. Y además en alimentos el INDEC mide un universo muy, muy grande. En ese universo, por ejemplo, está el polvo para preparar mousse like. ¿Cuántos consumidores compran? Salsa de ajo, salsa de pimienta, chimichurri, esencia de vainillas, palito salado. Te das cuenta, claro, que cuando el INDEC mide aún los productos de alimentos, mide un universo muy grande donde están aquellos productos, la leche, las harinas, el aceite, la carne, la fruta, las verduras, que es lo que come el grueso de la población, y luego te lo promedia con el chimichurri o con la salsa de ajo. Entonces, por eso es que luego da un promedio del 36,1, que nada tiene que ver con lo que la gente siente todos los días en el bolsillo cuando va al supermercado, al almacén, a la carnicería, sí, claro, a la frutería, a la verdulería, etcétera. ¿Y cuánto aumentaron las jubilaciones y los salarios en promedio durante el año 2020? Y no tengo el porcentaje, pero aumentaron muy por debajo de la... Y Cachorro Godoy nos dijo 7% los estatales. Ajá. Frente a un 60% que serían los alimentos y la carne. Y sí, es un despropósito, no es un ajuste de una magnitud inusitada. Por supuesto, sobre todo, por eso es que ha caído el poder de compra de vastos sectores de la sociedad argentina. 10 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy se consume menos de 50 kilos, es decir, que bajó el consumo de carne vacuna en la Argentina, promedio por persona y por año
25 kilos. Impresionante. Ahora aumentó el consumo de polentas y harinas, y en consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina. Claro. Acá revolviendo los papeles, pues tengo el caso del haber mínimo durante el año 2020 tuvo un aumento acumulado del 24,3%, claro, en el haber mínimo, que es cobrado por el 48% de los jubilados y pensionados, que representa el 63% del total de las prestaciones. Uh-huh. Y dada la inflación que hubo en el periodo, los ingresos mensuales perdieron entre el 0,6 y el 8,7% de su poder de compra. Ese porcentaje corresponde al ingreso más bajo y al más alto respectivamente. Claro. Te quiero hacer una consulta sobre la provisión. El sábado fuimos con Laura, mi compañera, a la cadena de supermercados más grande, ya se sabe cuál es, de origen francés, justamente uno de sus edificios más importantes, que es el de San Justo, en La Matanza, y resulta que nos encontramos con que había góndolas grandes, góndolas vacías. Por ejemplo, el aceite, no había prácticamente una botella de aceite, y tengo las fotos de esas góndolas que te las podría enviar si quisieras. Atún y otros productos que desaparecidos, cosa que realmente nos sorprendió porque en general nunca habíamos visto una situación así. ¿Te parece que es un problema transitorio de suministro de productos, que hay especulación, que hay retenciones? ¿Cómo lo podríamos leer eso? Mira, hasta este momento te podría decir que hay faltantes de algunos productos, pero no hay lo que algunos denominan desabastecimiento. Uh-huh. Desabastecimiento tiene otras connotaciones, cuando directamente los fabricantes, los proveedores, no envían determinados productos a los almacenes, los autoservicios, los supermercados, minoristas, mayoristas, etcétera. Por ahora lo que se advierte es faltante de yerba, de aceite, de aderezo, de mayonesa natura, de cerveza, arroz gallo sobre todo, galletista, que están escaseando. De modo que hasta este momento tenemos faltantes de algunos productos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si esto se resuelve o se agudiza el problema. Por ahora tenemos faltante, que puede ser el problema en las empresas que elaboran o que producen o que fabrican determinados productos, en algunos casos porque tienen algún problema con la materia prima, que no les llega a tiempo, no les llega en la cantidad suficiente. Vamos a ver qué pasa dentro de una semana, 15 días más, cómo evoluciona este tema. Y estamos a punto de comenzar las clases, o no sabemos si comienzan o no las clases. ¿Qué pasa con la canasta escolar? Bueno, tuvo también fuertes aumentos. Por ejemplo, en los productos de útiles escolares, 33 productos que hemos medido de útiles escolares, el aumento en el 2020 fue 50,76%. ¿Y eso que no hubo demanda? ¿Cómo? Que no hubo demanda prácticamente porque casi no hubo clases. Claro. Y en indumentaria escolar, 4 artículos, 2 guardapolvos y 2 zapatillas, el aumento fue aún un poco mayor, 51,24%. Y en cuanto a las mochilas, se ofrecen diferentes diseños, medidas y calidades,
cuyos precios oscilan entre 1.500 y 8.000 pesos cada mochila. Es decir, un aumento muy, muy significativo. Ahora, frente a este tema de los útiles y artículos escolares, yo quisiera referirme a un tema muy importante del que nadie habla, que es la Ley de Educación Escolar. La Ley 26.206, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de diciembre del año 2006. Yo había dejado de ser diputado nacional en diciembre del año 2005, pero con un conjunto de educadores, educadoras, cooperativistas, mutualistas, etcétera, hicimos gestiones ante las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional y logramos la sanción del artículo 90. ¿Qué dice el artículo 90? Que las autoridades educativas promoverán la creación de cooperativas y mutuales escolares. Y a esto hay que darle una gran importancia. La primera cooperativa escolar surgió en la provincia de Córdoba hace ya 60 años. Y se fue desarrollando el cooperativismo y el mutualismo escolar, sobre todo en el interior de la República. Cuando yo fui secretario de Estado como extrapartidario durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, le di un gran impulso, una gran difusión al cooperativismo escolar. Recuerdo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Armendáriz, utilizando la radio de la provincia de Buenos Aires, se difundió y se dieron cursos referidos a lo que significa el cooperativismo escolar. Y se crearon en esa época muchísimas cooperativas escolares. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las ventajas? Te lo sintetizo rápidamente. Las cooperativas escolares, primero, no tienen nada que ver con las cooperadoras escolares, porque muchos confunden la cooperativa escolar con la cooperadora escolar. La cooperadora escolar está constituida por los padres o familiares de los alumnos que tienen como objetivo reunir fondos para suplir falencias en las escuelas, pintar un aula, comprar una estufa o un ventilador, etcétera. En cambio, las cooperativas o mutuales escolares están constituidas por los propios alumnos de las escuelas primarias, orientados y conducidos por la autoridad educativa del aula o de la escuela. Y tiene dos objetivos fundamentales. Uno de carácter económico. No es lo mismo ir a la librería y comprar un libro, un cuaderno, un sacapunta, un lápiz, que ir a la librería y comprar, por ejemplo, 300 cuadernos, 300 libros, claro, 300 sacapuntas, 300 lápices. Se defiende sin duda el poder de compra. Claro. Es más, esa cooperativa o mutual escolar podría comprar directamente al mayorista, con lo cual aún se aliviana el costo final del producto. Pero el objetivo, el beneficio más importante de estas entidades es que se contribuye a formar a la juventud y a la niñez argentina en la práctica de nuevos valores y nuevos comportamientos auténticamente democráticos, solidarios, humanistas y participativos. De modo que ahora que están por comenzar las clases, es conveniente recordarles a los ministros de educación, tanto de la nación como de las provincias, que promuevan el cumplimiento del artículo 90 de la Ley de Educación, la Ley 26.206, para lograr esos dos objetivos fundamentales:
abaratar, por un lado, la compra de los útiles, artículos y vestimenta escolar, y por el otro lado, lograr que la juventud argentina se vaya formando desde la más temprana edad en la práctica de nuevos valores. Sí. Si tuviera tiempo, tengo infinidad de anécdotas que a mí me emocionaron, me conmovieron en su momento, y que no obstante haber pasado ya varias décadas, no dejo de recordar. Por ejemplo, te nombro una. Un día me vienen a buscar en un auto de una cooperativa escolar de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, viene con el chofer, viene un docente y viene una chica de la escuela primaria. Entonces estábamos sentados en la parte trasera del automóvil y yo le pregunto a la chica qué tal, qué están haciendo, y entonces me cuenta. Mire, me dice, tenemos una cooperativa escolar y fuimos a elecciones para elegir las autoridades y se presentaron 2 listas. De acuerdo al estatuto de la cooperativa escolar, la lista ganadora se llevaba el 100% de los cargos y la lista perdedora no tenía ninguna representación. Entonces nos reunimos con los compañeros, me dice la chica, que ganamos la elección y pensamos, ¿por qué no incorporamos en la conducción de la cooperativa escolar a los compañeros de la lista que perdieron? Y entonces resolvieron incorporarlos para que la entidad tuviera mayor representación y funcionara en mejores condiciones. Y entonces me dijo, a la presidencia le agregamos el cargo de vicepresidente para la lista perdedora. Al de secretario general le agregamos el cargo de secretario adjunto para la lista perdedora. Al de tesorero le agregamos el cargo de protesorero para la lista perdedora. Mientras la chica hablaba, yo pensaba, qué madurez que tienen estos chicos que no tenían 12 años de edad. Sí, y si estos criterios se aplicaran en la vida política y en la vida sindical y social de nuestro país, ¿qué país distinto tendríamos? Sin lugar a dudas. Si este criterio, con esta madurez de estos chicos de escuela primaria, que resolvieron incorporar a los compañeros de la lista perdedora a la conducción de la cooperativa escolar, para que entre todos hicieran la mejor gestión posible. Si esas ideas, si esos comportamientos predominaran en la vida política y sindical de nuestro país, qué país distinto que tendríamos. Qué ejemplo dieron los chicos de la escuela primaria en esa cooperativa escolar. Así es. Tengo otro hecho, no sé si tengo tiempo. Bueno, vamos con un segundo hecho, después te voy a hacer una pregunta de un oyente. Bueno, un día me invita de la cooperativa del Banco Cooperativo de la localidad de Concepción del Uruguay a dar una conferencia. Entonces vamos en un avión que pone la provincia, donde en ese avión era un avión muy muy pequeño, iba el piloto y yo, no había lugar para nadie más. Cuando estamos llegando a la localidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, vemos a lo lejos muchos guardapolvos blancos. El avión se va acercando y entonces yo le comento, debe estar por llegar el ministro de Educación, ¿no? Y que estaban esperando los alumnos. El avión aterriza y vemos que se van acercando
a la escalera del avión y se forman dos hileras, donde estaban los docentes y los alumnos, cada uno con una bandera distinta, y entonces yo no entendía nada, porque pensaba en un ministro de Educación, pero en cambio el avión aterriza, se pone en la escalera y forman al lado de la escalera dos hileras, un docente, un alumno, un docente, un alumno, y una larga hilera, doble hilera, con las banderas representando. Hasta ese momento yo no sabía qué representaba, y resulta que eran las cooperativas escolares que existían en la localidad de Concepción del Uruguay. Y entonces, como se enteraron que yo iba a dar una charla en el Banco Cooperativo, fueron a recibir al secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, que tanto impulso le había dado al cooperativismo escolar. Qué realmente me emocionó ese hecho tan espontáneo, tan imprevisto, que realmente, a pesar de los años transcurridos, lo tengo bien presente, y cada vez que lo recuerdo realmente me emociona. Y luego, después de varios años, la Universidad de Concepción del Uruguay me convoca un día, hacen un acto y tengo la sorpresa que me entregan el diploma de doctor honoris causa. Qué bárbaro. Por todo el apoyo que yo le había brindado al cooperativismo en general, al cooperativismo escolar, etcétera. Y entonces me vine de Concepción del Uruguay, que fui a dar una conferencia, con el diploma de doctor honoris causa. Muy bien, la verdad que muy lindas anécdotas, y quedan acá registradas, así que después van a quedar grabadas en el marco del programa. Te transmito una pregunta que, aunque acá me dicen que es Jorge, yo calculo que es Jorge Costa, que es librero, es amigo mío, fue concejal en Morón, hombre del GEN, de Margarita Stolbizer, y él pregunta, dice: el liberalismo propone una educación como servicio público y no como derecho, y pregunta qué opinás, si hay que concebirla como servicio público o como derecho. Por lo menos es lo que plantea el amigo Jorge Costa. Yo creo que hay que concebirla de las dos maneras. Es un derecho que tienen todos los habitantes del país, tener acceso a la educación pública, la educación prestada por el Estado, no a la educación privada. La educación pública, como la salud pública, es un derecho que tenemos todos los habitantes del país. Ahora, que considerar los servicios públicos, no sé cuál es el criterio, por qué quieren agregarle a la educación pública la condición de servicio público. La condición de servicio público tiene una de las características, es la universalidad. Cuando una determinada actividad el Estado declara servicio público, por ejemplo, el transporte de pasajeros, la energía eléctrica, la provisión de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, etcétera, una de las características es la universalidad. Es decir, que ese servicio tiene que llegar a la totalidad de los habitantes del pueblo, de la ciudad o del país donde funciona ese servicio público, independientemente del nivel de ingreso que tiene cada usuario. Y si hay usuarios de ese servicio público que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, el Estado subsidia la parte de ese servicio público. Ahora, la educación pública es totalmente gratuita. Claro. Si le damos el carácter de servicio público, estaría incluyendo ahí que tal vez que tiene que pagar al Estado
un canon por la educación que está recibiendo. El criterio de educación pública o de salud pública es que la prestación es totalmente gratuita. Claro. En cambio, cuando una actividad se declara servicio público, el servicio público hay que pagarlo. Ahora, si hay usuarios que por sus niveles de ingreso no pueden pagar el valor de la tarifa plena, entonces el Estado tiene que subsidiar esa prestación, porque no se puede prescindir del agua potable por razones económicas, de la energía eléctrica, del gas natural, del transporte ferroviario, etcétera. De modo que me llama la atención la introducción de ese criterio, porque podría avanzar hacia el criterio de que hay que pagar una parte de la educación pública que el alumno está recibiendo. En cambio, el criterio de educación pública es que es total y absolutamente gratuita. Correcto. La última pregunta que te hago. Aunque vaya un rico a la escuela pública, claro, es gratuita. Y una de las cuestiones importantes de la educación pública es el guardapolvo blanco, porque el guardapolvo blanco uniforma a todos los alumnos, y no aparece el alumno rico que va con una prenda especial de vestir y el alumno pobre que va con una prenda modesta de vestir. El guardapolvo precisamente era una forma de igualdad de todos los alumnos que concurren a la escuela primaria. Así es. Bueno, te hago la última pregunta que tiene que ver con que el gobierno promulgó la ley de góndolas. Y todos vemos eso como una buena noticia. ¿Por qué no nos explicás un poquito si la reglamentación fue la más adecuada y cómo va a repercutir sobre, cuáles son los beneficios directos que va a tener el consumidor? Mira, se han dictado ya 2 reglamentaciones de la ley de góndolas y está previsto que comience a funcionar alrededor del 15 de marzo. Lo que contiene la ley, no sé si querés que me refiera a eso, si hay tiempo. Sí, tenemos poquitos minutos, pero contanos un poquito para los oyentes, que vos ya hablaste sobre esta ley, pero ahora se habría reglamentado, con lo cual... la ley establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas. Y además tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada artículo básico. Aumenta la competencia. También deberá garantizarse un 25% del espacio de la góndola para productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Y también hay que reservar un 5% del espacio de las góndolas para los productos elaborados por las empresas de economía familiar, indígena, campesina, cooperativas, etcétera. En la reglamentación se establecieron algunas pautas, por ejemplo, que los productos de menor valor, que hoy están ubicados generalmente en la góndola más baja del supermercado, dice la reglamentación que tiene que estar ubicado en el estante intermedio entre el más alto y el más bajo de la góndola, de modo tal que cuando el consumidor va recorriendo los pasillos de la góndola encuentre a la altura de su vista los productos de menor precio. También establece que los supermercados tendrán que abonarle a las pymes los productos que se vendan en el supermercado en un plazo máximo de 60 días y a las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales en un plazo de 40 días. Luego contiene una reglamentación que fue criticada, que es criticada por algunos sectores,
que dice que determina que la superficie mínima de venta al público que deben tener los comercios alcanzados por la ley será de 800 metros cuadrados medidos desde la línea de caja y descontando los depósitos y espacios exclusivos para el personal. La crítica que se le hace es que de esta manera se excluye a muchos comercios de la obligación de participar de la ley de góndolas, porque sí, tienen que tener... los supermercados chinos, por ejemplo, que en general tienen menos que esa superficie. Claro. Entonces, y además serán alcanzados todos los productos alimenticios, excepto, dice la reglamentación, carnes, pescados y mariscos. Entonces, pueden estar todos los productos alimenticios, bebidas, productos de higiene y cuidado personal y de limpieza del hogar, tanto en las góndolas fijas como en las virtuales de las cadenas de los supermercados, tanto mayoristas, minoristas y autoservicios de todo el país. Pero no las carnes, pescados y mariscos. Bueno, estas son las ideas fundamentales que se establecieron. También dice que quedan excluidos, ¿no?, de aquellos productos del programa de precios cuidados con especificaciones especiales, ¿no? Es decir, que aquellos productos que están en el programa de precios cuidados quedan excluidos de estas especificaciones y tendrán criterios particulares de exhibición que elaborará la Secretaría de Comercio Interior. Es decir, que todavía no está la reglamentación, saldrá seguramente en los próximos días para los productos de precios cuidados. Y por último dice que los comercios tendrán un plazo de 90 días contados a partir del 15 de diciembre del 2020, fecha en que se reglamentó la ley, para adaptar sus estructuras a las condiciones que se determinan en estas resoluciones y así cumplir con todas las exigencias de la ley. Es decir, hasta, como te dije al comienzo, el 15 de marzo de este año. Es decir, que comenzará a regir la ley de góndolas a partir de esa fecha, bien. 15 de marzo de este año. Bueno, ahí se verá entonces cómo funciona. Héctor, bueno, te agradezco muchísimo la participación en el día de hoy, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con el doctor Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con el doctor Alfredo Grande,